Nadie lo vio venir. Francisco Rivera, el conocido torero, tiene mucho más en común con la explosiva captura de Nicolás Maduro de lo que imaginas. Y lo que acaba de desvelarse los conecta de una forma que cambia completamente la historia que conocíamos, provocando una avalancha de reacciones, desde amenazas hasta denuncias judiciales que podrían costar muy caro al diestro. Preparaos, porque esto es un auténtico torbellino de drama político, celebridades y una intervención internacional que ha hecho temblar los cimientos de medio mundo. Para entender este monumental embrollo, tenemos que poner el foco en nuestros protagonistas. Por un lado, tenemos a Francisco Rivera, conocido por todos como Fran Rivera, el torero, de 50 años, una figura mediática en España con una trayectoria profesional consolidada en el mundo taurino y una presencia constante en programas del corazón. Hijo del legendario Paquirri, Fran siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua, por expresar sus opiniones de manera abierta y, en ocasiones, por generar bastante revuelo. Su relevancia actual no solo se debe a su legado taurino, sino también a su participación activa en redes sociales y su rol como comentarista social y político, lo que le ha valido tanto fervientes seguidores como acérrimos detractores. Por otro lado, la figura central del conflicto internacional es Nicolás Maduro, de 61 años, presidente de Venezuela desde 2013. Maduro, calificado por muchos como un líder autoritario, ha estado en el ojo del huracán internacional por diversas acusaciones, incluyendo narcotráfico, y ha sido el epicentro de una profunda crisis política y social en su país. Su figura es intrínsecamente polémica y divide profundamente a la opinión pública global. Además, no podemos olvidar a Donald Trump, de 77 años, expresidente de los Estados Unidos, cuya administración, como veremos, ha tenido una relación compleja y tensa con Venezuela. También entran en juego Cilia Flores, esposa de Maduro, Paloma G. Villa, exdiputada de Podemos, y Carles Mulet, exsenador de Compromís, quienes jugarán papeles cruciales en esta historia. El evento central que lo desencadenó todo fue la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, en una operación militar organizada y realizada por el gobierno de Donald Trump, según fuentes verificadas. Esta acción se enmarcaba en una serie de cargos relacionados con el narcotráfico de cocaína presentados por los Estados Unidos. Desde ese momento, el dirigente venezolano fue trasladado a una cárcel federal en Nueva York, donde espera comparecer ante un tribunal. La noticia, por supuesto, no tardó en extenderse como la pólvora, causando una auténtica sacudida internacional y, como no podía ser de otra manera, un terremoto de reacciones entre rostros conocidos de la política y el mundo del espectáculo. Las redes sociales, como siempre, fueron el primer termómetro de la opinión pública. La captura de Maduro generó una ola de comentarios que iban desde la celebración eufórica hasta la condena más rotunda, especialmente en lo que respecta a la legalidad de la operación militar estadounidense, que para muchos violaba el derecho internacional. Los fans de Fran Rivera, así como sus críticos, no tardaron en reaccionar a sus primeras declaraciones, que publicaría horas después del bombazo. La controversia se disparó cuando el torero no solo aplaudió la acción de Trump, sino que pidió una intervención similar en España. Este giro inesperado en sus palabras provocó un aluvión de críticas y denuncias, convirtiendo el asunto en uno de los temas más comentados en las plataformas digitales y creando, de la noche a la mañana, una nueva tendencia en el panorama mediático español. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que retroceder un poco en la compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela, y la implicación de figuras como Donald Trump. La tensión entre ambos países no es nueva, sino que se ha gestado a lo largo de décadas. Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, sucediendo a su aliado ideológico, Hugo Chávez, quien había estado en el cargo desde 1999. Bajo ambos mandatos, las relaciones con Estados Unidos se deterioraron drásticamente, marcadas por diferencias en política exterior, intereses petroleros y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ya en 2015, bajo la administración de Barack Obama, Estados Unidos impuso sanciones a Caracas, pero fue en agosto de 2017 cuando el gobierno de Trump las amplió, prohibiendo a los bancos estadounidenses comprar bonos del Tesoro venezolano o de la petrolera estatal, PDVSA. La situación se intensificó en 2019, cuando Washington tildó de farsa y fraude las elecciones presidenciales de 2018,
y Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En su segundo mandato, Trump ha estrechado lazos con Edmundo González y María Corina Machado, quienes han ganado relevancia política. La administración Trump ha sido acusada de escalar la retórica contra el régimen bolivariano, amenazando con ataques, hundiendo lanchas y dando luz verde a la CIA para operar en el país. En septiembre, el gobierno estadounidense intensificó los ataques a embarcaciones frente a la costa de Venezuela, con un saldo de más de 100 personas fallecidas, bajo el pretexto de frustrar el contrabando de drogas, una afirmación que ha sido puesta en duda por expertos. Todos estos antecedentes culminaron en la operación militar del 3 de enero que hoy nos ocupa. Detengámonos un momento en los perfiles de los personajes clave que han elevado esta historia a la categoría de escándalo internacional y nacional. Francisco Rivera, como ya hemos dicho, es un extorero español, una figura muy conocida en el ámbito mediático de su país. A sus 50 años, ha forjado una reputación no solo por su carrera en la arena, sino también por sus contundentes opiniones sobre la actualidad política y social. Sus vínculos personales con Venezuela, según ha declarado él mismo, le otorgan una perspectiva particular sobre los acontecimientos en ese país. Antes de esta polémica, Rivera ya había protagonizado otras controversias por sus comentarios en redes sociales, lo que demuestra una personalidad pública que no rehúye el conflicto. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, ha estado en el poder desde 2013. A lo largo de su mandato, ha sido una figura divisoria, enfrentándose a acusaciones de autoritarismo y represión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo ha imputado por cargos relacionados con el narcotráfico, catalogándolo de narcoterrorista, lo que fue el detonante de la reciente operación militar. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, es una personalidad que dispensa poca presentación. Su obsesión con Venezuela, como explican medios especializados, se ha manifestado en una retórica agresiva, sanciones económicas y acciones militares, todo ello enmarcado en lo que sus asesores han llamado el corolario Trump de la doctrina Monroe, que busca un control absoluto del hemisferio occidental. Finalmente, no podemos pasar por alto a Paloma G. Villa, una exdiputada de Podemos, conocida por su activismo político y sus posiciones de izquierda. Su reacción ante las palabras de Rivera, pidiendo una pena de cárcel, demuestra la polarización política que vive España. Y a Carles Mulet, ex senador de Compromís, que ha llevado la crítica a Rivera a un nivel legal, presentando una denuncia formal ante la Fiscalía. Estos personajes, con sus trayectorias y afiliaciones, no solo reaccionan a los eventos, sino que los moldean y los amplifican, cada uno desde su trinchera ideológica, convirtiendo esta historia en un complejo entramado de intereses y pasiones políticas. Ahora, adentrémonos en los detalles jugosos y reveladores que han puesto a este escándalo en boca de todos. La cronología precisa de los eventos es crucial para entender la magnitud del drama. Todo comenzó en las primeras horas del 3 de enero, cuando se confirmó la noticia que sacudía el tablero geopolítico. Una operación militar de los Estados Unidos había culminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados de inmediato a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de cocaína, un movimiento audaz que la administración Trump justificó como una acción contra el narcoterrorismo. En una conferencia de prensa en Mar-a-Lago ese mismo día, el presidente Trump anunció que Estados Unidos se dirigiría al país hasta que se pudiera realizar una transición segura, adecuada y juiciosa, y añadió que esta intervención no les costaría nada porque las compañías petroleras estadounidenses invertirían en la infraestructura del país sudamericano. La reacción de Fran Rivera fue casi inmediata y, para muchos, el verdadero detonante de la polémica nacional. Según fuentes consultadas, el torero publicó un vídeo en su perfil de Instagram pocas horas después de conocerse la intervención estadounidense. En este vídeo, Rivera comenzaba de forma distendida, comentando que el 2 de enero había sido su cumpleaños y agradeciendo las felicitaciones. Sin embargo, rápidamente recondujo el mensaje hacia lo que calificó como el mejor regalo que podría haber recibido: la captura de Maduro. Señor presidente Trump, muchas gracias, afirmó el torero, atribuyendo al mandatario estadounidense haber liberado a un país maravilloso o, al menos, haber puesto la primera piedra para hacerlo. Rivera, con una retórica contundente, describió a Maduro como un narcoterrorista, asesino y cobarde, un dictador con todas las palabras. Pero lo que verdaderamente hizo estallar la controversia
Lo que algunos consideraron traspasar todos los límites, fue el giro que dio a continuación. Fran Rivera pidió abiertamente a Trump que no se detuviera en Venezuela y dirigiera su mirada hacia España. Pero no pare, hay que seguir, mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina, expresó, sin mencionar nombres concretos, pero dejando caer que en España existirían situaciones comparables que merecerían una intervención similar, haciendo una clara alusión al gobierno de Pedro Sánchez. Hay muchos con unas caras muy raras, huele a chamusquina, mire para acá también, insistió, en un mensaje que ha sido interpretado por muchos como una grave insinuación y una apelación directa a la injerencia extranjera. El torero cerró su intervención asegurando que lo mejor aún estaba por llegar cuando Maduro empezara a cantar ante la justicia estadounidense, afirmando que eso va a ser maravilloso. Estas declaraciones, grabadas en lo que parecía ser un paseo, se difundieron como la pólvora, captando la atención de propios y extraños. Las reacciones no se hicieron esperar, y aquí es donde la trama se complica con declaraciones oficiales y condenas públicas. En medio de la euforia de algunos, como el cantante Carlos Baute, de 49 años, de origen venezolano, que habló de la captura de Maduro como un regalo de Navidad hecho realidad, las palabras de Rivera generaron un terremoto en el ámbito político español. Entre los críticos más contundentes se encuentra Paloma G. Villa, exdiputada de Podemos. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X el 4 de enero, Paloma citó el artículo 581 del Código Penal español, que castiga con penas de prisión de 15 a 20 años al español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin. Con ello, pedía directamente la cárcel para el torero por lo que consideraba una venta de la patria. Sus palabras exactas fueron: artículo 581 CP. El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años. Estos son los señoritos que son los primeros en vender la patria. 24 horas después de sus controvertidas declaraciones, y en medio de un aluvión de críticas y amenazas, Fran Rivera se vio obligado a reaparecer en sus redes sociales para denunciar lo que estaba viviendo. Compartió una publicación en la que explicaba que había recibido amenazas dirigidas a su familia, a raíz de su opinión sobre lo ocurrido con Nicolás Maduro. En este nuevo vídeo, el torero comenzó diciendo: si alguien cree que con mis palabras he solicitado que Estados Unidos conquiste y entre con sus armas en España, es porque tiene la mente muy retorcida. Reiteró que lo único que pedía era que todo aquel que se hubiera beneficiado de la dictadura de Maduro debería pagarlo, y que no tenía miedo de decirlo públicamente, a pesar de encontrarse en España. Sus palabras exactas fueron: lo digo en un país en el que supuestamente somos libres. Aunque uno no pueda hablar con libertad, porque si no les gusta a muchos lo que uno dice, te insultan y te amenazan. Insultan a tu madre, amenazan a mis hijos y me amenazan a mí. Concluyó el vídeo sentenciando: de verdad, estamos locos. Estamos perdiendo la cordura. La ruptura social que hay en este país es alucinante. Es una pena. Y la culpa la tienen muchos políticos que han aprovechado su trabajo para dividir la sociedad para beneficiarse ellos mismos. Y eso es imperdonable. La historia os juzgará. Y a todos los que me estáis insultando y amenazando, también os juzgarán. Pero las consecuencias de las palabras de Rivera no se quedaron solo en el ámbito de las redes. El 5 de enero, el exsenador de Compromís, Carles Mulet, fue un paso más allá y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Castellón contra el torero. Mulet argumentaba, según la denuncia compartida en X, que las declaraciones de Rivera podrían ser constitutivas de varios delitos: traición, provocación, proposición o conspiración para delinquir, provocación de delitos contra el orden constitucional, agravante de publicidad, detención ilegal, delito contra las instituciones del Estado y amenazas graves. Mulet enfatizó que, con su mensaje, Rivera aplaude y legitima una intervención militar extranjera contra un Estado soberano, agradece de forma directa a un jefe de Estado extranjero y realiza una instigación expresa a que dicha actuación no se detenga y se proyecte hacia España. La polémica se había judicializado, añadiendo una nueva capa de tensión a un conflicto ya de por sí explosivo. Expertos en análisis político y derecho internacional han abordado la controvertida operación estadounidense y las declaraciones de Francisco Rivera.
Analistas de cultura pop y periodistas especializados en el corazón español han señalado que la historia de Fran Rivera se inserta en un patrón de figuras públicas que, al cruzar la línea entre la opinión personal y la incitación política extrema, se exponen a graves consecuencias. La terapeuta de parejas, o en este caso, de dinámicas sociales, comenta en medios especializados que la polarización en España es un caldo de cultivo para reacciones exageradas, donde cualquier chispa puede encender una pradera. Juristas, por su parte, han subrayado la gravedad de las acusaciones contra Rivera, especialmente la citada por Paloma G. Villa, el artículo 581 del Código Penal. Abogados especializados en derecho constitucional han señalado que la interpretación de si las palabras de Rivera constituyen o no una inducción a la guerra es compleja y dependerá de la intencionalidad y el contexto que un tribunal determine. En el ámbito internacional, la operación de Estados Unidos ha sido calificada por el economista venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, como una agresión brutal, criticando la falta de notificación al Congreso, algo que también lamentaron congresistas demócratas como Tim Kaine y Jean Saheen, quienes advirtieron sobre los riesgos y la falta de una estrategia a largo plazo. El impacto de esta controversia en la imagen pública de Fran Rivera y en su posible trayectoria es considerable. Aunque sus declaraciones lo han puesto en el centro del debate, también lo exponen a un riesgo legal que podría ser devastador para su carrera. Una condena por los delitos que se le imputan, si bien es una posibilidad extrema, tendría consecuencias incalculables. La marca Fran Rivera, asociada históricamente al mundo taurino y al papel cuché, ahora se vincula también a un debate político de alta tensión y a una posible acusación de traición. Sus seguidores se encuentran divididos. Mientras algunos aplauden su valentía y defensa de la libertad de expresión, otros, por el contrario, han mostrado su decepción y su rechazo, lo que podría afectar futuros proyectos y patrocinios. Para Donald Trump, a pesar de sus afirmaciones de que la intervención no les costaría nada, el impacto es distinto. Su acción militar sin previa notificación al Congreso, a pesar de las leyes y precedentes existentes, ha provocado críticas bipartidistas y un debate sobre los poderes presidenciales. Senadores como Tim Kaine y Jean Saheen expresaron su preocupación por el riesgo que la operación representaba para los militares estadounidenses y la falta de una estrategia clara post-intervención, según reportaron medios. Este caso nos recuerda inevitablemente a situaciones similares en las que figuras públicas se han visto envueltas en controversias por sus declaraciones políticas. Recordamos, por ejemplo, los debates en Estados Unidos sobre las intervenciones militares sin la autorización expresa del Congreso, como se ha visto en las últimas décadas, a pesar de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. En cuanto a las celebridades que se pronuncian sobre temas controvertidos, casos como el de figuras del entretenimiento que han recibido amenazas o incluso acciones legales por sus posturas políticas no son inéditos, aunque la gravedad de las acusaciones contra Rivera por traición es particularmente inusual en el panorama español. La historia demuestra que la línea entre la opinión y la provocación es a menudo difusa, y que las figuras públicas a veces no aprenden de los errores de quienes les precedieron. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, porque las versiones y las interpretaciones de los hechos son encontradas, y el debate en las redes sociales no hace más que avivarlas. Por un lado, tenemos las afirmaciones de Donald Trump, quien durante la rueda de prensa de Mar-a-Lago, y en ocasiones anteriores, hizo declaraciones que han sido desmentidas o puestas en contexto por fuentes especializadas. Por ejemplo, Trump afirmó que cada ataque a una embarcación frente a la costa de Venezuela salva a 25.000 personas, alegando que transportaban drogas que matarían a un promedio de 25.000 personas. Sin embargo, expertos en drogas y Venezuela consultados por PolitiFact han señalado que el país sudamericano juega un papel menor en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y la administración Trump no ha proporcionado pruebas sobre el tipo o la cantidad de drogas, haciendo imposible verificar cuántas dosis letales podrían haberse destruido. Además, Trump aseguró que Maduro envió pandillas salvajes y asesinas, incluida la sanguinaria pandilla carcelaria Tren de Aragua, para aterrorizar a las comunidades estadounidenses en todo el país. No obstante, un informe de abril del Consejo Nacional de Inteligencia Federal contradijo estas afirmaciones, indicando que, si bien el entorno permisivo de Venezuela permite operar al Tren de Aragua, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con esta banda ni dirige sus movimientos u operaciones en Estados Unidos.
Estas contradicciones ponen en tela de juicio la veracidad de algunas justificaciones de la intervención. Por otro lado, la defensa de Fran Rivera, que reitera que no ha pedido una conquista de España, choca con la interpretación de Carles Mulet y Paloma Gevilla, quienes ven en sus palabras una clara instigación a una potencia extranjera, algo que un tribunal deberá dilucidar. En Twitter, el hashtag relacionado con la captura de Maduro y las declaraciones de Fran Rivera ha sido tendencia mundial durante horas. Los usuarios han creado todo tipo de teorías, algunas más elaboradas que otras. Una de las más populares, basada en el comentario de Rivera de que, cuando éste empiece a cantar, eso va a ser maravilloso, sugiere que Maduro tiene información comprometedora sobre políticos españoles, lo que añadiría un nuevo capítulo a la historia de corrupción y relaciones con el régimen venezolano. Otra teoría, más conspirativa, insinúa que las palabras de Rivera fueron parte de una estrategia para desviar la atención de otros asuntos políticos en España. Los memes, bueno, los memes no han perdonado. El de Fran Rivera mirando hacia el horizonte con la frase "Mir para acá. Señor Trump es oro puro" y ha circulado sin parar, reflejando tanto el humor negro como la indignación de los internautas. Las posibilidades de lo que viene ahora son varias y podrían cambiar el curso de esta historia. En el ámbito internacional, Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos que podría desvelar muchos secretos. ¿Qué cantará el expresidente venezolano si decide colaborar con la justicia estadounidense? Esa es la gran incógnita. En España, Fran Rivera se enfrenta a una denuncia formal ante la Fiscalía, lo que podría derivar en un proceso legal largo y complejo. Hay quien asegura que en las próximas horas saldrán más detalles sobre las amenazas recibidas por el torero, o incluso más testimonios sobre sus vínculos con Venezuela. Fuentes cercanas comentan que hay un vídeo que aún no se ha filtrado, pero que podría añadir más leña al fuego de esta ya candente polémica. Para entender bien a Donald Trump, hay que conocer su círculo más íntimo y sus influencias políticas. Su estrategia para el hemisferio occidental, conocida como el corolario Trump de la doctrina Monroe, busca el control absoluto de su patio trasero, sin presencia rusa ni china. Este enfoque lo ha forjado con la ayuda de asesores como Stephen Miller, conocido por sus posturas radicales, quien ha justificado las acciones de Estados Unidos contra Venezuela con argumentos como que el sudor, ingenio y esfuerzo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela y que su nacionalización fue el mayor robo de riqueza y propiedad estadounidense del que hay registros. Su obsesión con Venezuela también se ve alimentada por figuras como el senador Marco Rubio, quien tiene lazos directos con la administración y ha apoyado a líderes de la oposición venezolana como María Corina Machado, quien, de hecho, ha aparecido en el podcast de los hijos del presidente Trump. Este círculo cercano y sus visiones ideológicas han moldeado la agresiva política exterior de Trump hacia Caracas. La trayectoria reciente de Donald Trump ha estado marcada por una escalada constante de tensión con Venezuela. Desde la campaña electoral de 2024, Trump ha repetido, de forma obsesiva, la idea de que Venezuela ha enviado a decenas, incluso cientos de miles de criminales a Estados Unidos, afirmando que Maduro ha vaciado sus cárceles y psiquiátricos para destruir Estados Unidos. Estas afirmaciones, según PolitiFact, carecen de pruebas y han sido desmentidas por informes de inteligencia. Sin embargo, no le han impedido retirar el estatus de refugiados a cientos de miles de venezolanos huidos. Trump publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, un documento que definía la agenda para el hemisferio, dejando claro que el objetivo es cooperar contra narcoterroristas y evitar incursiones extranjeras hostiles. La captura de Maduro, según fuentes de la Casa Blanca, estaba prevista días antes, pero se retrasó por cuestiones climatológicas y otros ataques estadounidenses en Nigeria, aunque lo cierto es que ocurrió horas después de una reunión de Maduro con el enviado especial de China, Qi Xiaoqi, lo que añade una capa geopolítica adicional a la operación. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, no hemos recibido nuevas publicaciones de Fran Rivera en sus redes sociales, lo que podría indicar un periodo de cautela por su parte tras el aluvión de críticas y amenazas. Sin embargo, la noticia sigue generando eco. Medios especializados reportan que la Fiscalía Provincial de Castellón está evaluando la denuncia interpuesta por Carles Mulet, lo que podría marcar un precedente importante en España sobre los límites de la libertad de expresión para figuras públicas. En el ámbito internacional, la detención de Nicolás Maduro ha sido tema central en la prensa global,
con análisis sobre sus implicaciones en la geopolítica de América Latina y la política interna de Estados Unidos, especialmente en un año electoral. En los próximos días, estaremos muy atentos a los desarrollos. Se espera que Nicolás Maduro comparezca ante un tribunal federal en Nueva York, lo que podría dar lugar a nuevas revelaciones, especialmente si, como Fran Rivera sugirió, el expresidente empieza a cantar. La administración de Estados Unidos podría ofrecer más detalles sobre su estrategia a largo plazo para Venezuela, más allá de la fase inicial de la intervención, algo que el Congreso, por parte de los demócratas, ha demandado. En España, seguiremos de cerca el progreso de la denuncia contra Francisco Rivera. ¿Será llamado a declarar? ¿Se abrirá un proceso judicial formal? Este tipo de historias suelen tener varias capas, y seguramente lo que sabemos ahora es solo la punta del iceberg de un drama que combina la política, el derecho y el inconfundible toque del mundo de las celebridades. Recapitulemos todo este drama. Nicolás Maduro ha sido capturado en una operación militar estadounidense, trasladado a Nueva York y acusado de narcotráfico. Francisco Rivera, el torero, celebró la noticia de forma explosiva, pidiendo a Donald Trump que mirara también a España por cuestiones políticas, lo que provocó una avalancha de amenazas y una denuncia judicial por supuesta traición. Las redes sociales están divididas entre quienes defienden la libertad de expresión de Rivera y quienes condenan sus palabras como una incitación a la injerencia extranjera. Lo que parecía un simple comentario de un famoso resulta ser un complejo entramado de política internacional, figuras mediáticas y límites legales. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Estás del lado de Francisco Rivera o de quienes lo denuncian? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete para más contenido como este.